Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Neuróloga Online. En este caso voy a hablar de vértigo, esta patología de la cual muchos me han pedido que hable, así que bueno, acá vamos. Antes de seguir, recuerden suscribirse para conocer más novedades sobre el canal y también para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos entonces esta primera parte, porque esta charla va a tener dos partes. En esta primera parte vamos a estar hablando sobre qué es el vértigo, por un lado, cuáles diagnósticos diferenciales, es decir, cuáles patologías debemos diferenciar del vértigo y cuáles son sus principales causas. En la segunda parte vamos a hablar sobre cómo hacer un diagnóstico a partir de la clínica, es decir, de los síntomas y qué estudios complementarios podemos optar, elegir para que nos ayuden a hacer una confirmación diagnóstica. Y por último, cómo se trata cada uno de estos trastornos. Entonces, empezamos por qué es el vértigo, ¿sí? El vértigo es esta sensación, como ven en la foto, de movimiento, de giro, cuando en realidad no hay un movimiento, ¿sí? Esto es importante, es una sensación interna. Este giro o este movimiento puede ser propio, es decir, que nosotros sintamos como que nosotros mismos estamos girando, o bien de alrededor. Muchas veces se puede acompañar de lo que se conocen como síntomas autonómicos, por ejemplo, náuseas y vómitos. El principal diagnóstico diferencial del cual muchos, y por eso me parece importante recalcar esto, que mucha gente se lo confunde con este síntoma. Dice, tengo vértigo y en realidad se está refiriendo a la acrofobia, que es este temor o fobia a las alturas, ¿sí? El vértigo no es eso es acrofobia y tiene que ver con algo más del índole de lo psiquiátrico, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta, es importante que no es lo mismo. Por otro lado, bueno, el gran diagnóstico diferencial desde la consulta neurológica en realidad es con los mareos, ¿sí? Los mareos es un síntoma muy inespecífico del cual es un síntoma que es súper frecuente de consulta. Los pacientes suelen decir, tengo mareos, pero lo describen de diferentes maneras. Por eso es muy importante a la hora de analizar a qué nos estamos refiriendo para poder también investigar la causa, ¿no? Entonces, los mareos los podemos definir como esta sensación de alteración de la orientación espacial, pero, y a tener en cuenta, sin sensación de movimiento, ¿no? A diferencia de lo que era el vértigo, que sí teníamos una sensación de movimiento. Los pacientes lo suelen referir de diferentes maneras, como una sensación de cabeza vacía, de flotar, de una inestabilidad, ya sea al ponerse de pie o bien al caminar, o bien una sensación de embotamiento. Los mareos pueden ser expresión de una patología no neurológica, ¿sí? O neurológica. En el caso de las patologías no neurológicas, por ejemplo, una anemia, algo que sea por déficit de nutrientes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de hierro, podemos tener diferentes síntomas a nivel del cuerpo, o sea, a nivel sistémico, entre ellos un mareo. Otra causa, algo cardiovascular, que genere un déficit de volumen sanguíneo, en este caso, por ejemplo, alguna arteria que esté tapada, puede secundariamente generar mareos. Y por último, algo más psiquiátrico, como un trastorno de la ansiedad o un trastorno depresivo, también puede generar mareos. En este caso, entonces, tengamos en cuenta que son tres ejemplos de patologías que no son neurológicas y que secundariamente pueden presentarse con un síntoma neurológico. Vamos a causas sí neurológicas, ¿sí? En el primer caso de la izquierda tenemos lo que es la enfermedad de Parkinson o los parkinsonismos, ¿sí? En donde muchas veces hay pérdida de lo que son los reflejos posturales, ¿sí? Esto de que permite que nuestro cuerpo se mantenga erguido y demás. Entonces, lo que va a generar es caídas frecuentes o inestabilidad en la deambulación. En la enfermedad de Parkinson, esto es generalmente algo más tardío en la enfermedad, mientras que hay algunos parkinsonismos más atípicos en los cuales se pueden presentar ya de inicio.
Por otro lado, a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos lo que son las neuropatías, y la neuropatía es un daño a nivel de los nervios periféricos. Muchas veces las neuropatías pueden cursar con lo que se llama pérdida de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? El conocimiento de donde nosotros tenemos en el espacio cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo cierro los ojos, sé perfectamente dónde tengo mi mano izquierda, ¿sí? Sin necesidad de estar viéndola. Bueno, lo que sucede en las neuropatías es que al perderse, al afectarse la propiocepción, la persona como que tiene menos control de su cuerpo porque no sabe bien dónde está en el espacio sin estar mirándolo. Entonces, bueno, suelen tener caídas frecuentes y cierta inestabilidad cuando caminan. Estas son dos ejemplos de patologías neurológicas que pueden cursar con mareos o más bien inestabilidad en la marcha. Ahora, vamos a lo más importante de esta primera parte, que son las causas. ¿Qué es lo que genera un vértigo? Vamos con vértigo de lleno, ¿sí? Bueno, lo más frecuente es que sea lo que se conoce como un vértigo de origen periférico, un vértigo periférico. ¿Dónde se genera esto? A nivel del oído interno. Este es un dibujito de lo que es el oído interno, ¿sí? Acá tenemos el pabellón auricular, que es lo que normalmente vemos de afuera. Esto va por todo un canal hacia lo que es el oído medio, en donde tenemos los tres huesecillos, y finalmente el oído interno, que es lo que nos importa ahora. El oído interno tenemos una parte anterior donde está esta especie de caracol, que es la cóclea, que tiene que ver todo con lo que es lo auditivo, que no nos vamos a ocupar en esta charla, y todo lo que es algo más posterior, que es el sistema vestibular. En el sistema vestibular tenemos los órganos otolíticos, que es el utrículo y el sáculo, y luego tenemos lo que son los conductos semicirculares, que tenemos tres, que son estos que vemos por acá. Entonces, ¿de qué se van a ocupar cada uno de estos órganos? Bueno, básicamente lo que tiene cada uno de esos órganos son células que van a detectar movimientos y le van a avisar a nuestro sistema nervioso central qué clase de movimientos estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacen esto? Bueno, em, cada uno de estos órganos tienen unas células que ahora les voy a mostrar, en donde básicamente arriba hay depositados como una especie de cristales o piedritas que los denominamos otolitos. Entonces, cuando se produce un movimiento cefálico de la cabeza, estos otolitos, depende cómo se pongan y depende cómo estimulen a estas células, van a generar un estímulo que va a terminar llegando a nuestro cerebro. ¿Qué tipo de movimientos va a informar cada órgano? Bueno, el utrículo y el sáculo, que son los que están por acá, movimientos más del tipo lineal, mientras que los conductos semicirculares, movimientos más del tipo angulares. Estos estímulos van a viajar por lo que es el nervio vestíbulo-coclear, que es este que vemos por acá, y el nervio va a terminar llegando hacia conductos más en sistema nervioso central, que están en el tronco del encéfalo, el cerebelo y algunos a nivel cortical. Y recuerden este órgano del cerebelo porque va a ser importante para algo que les comento más adelante. Bueno, acá básicamente tenemos lo que sería un sistema vestibular que está funcionando normalmente, ¿sí? Tenemos lo que veíamos antes, el utrículo y el sáculo, los canales semicirculares, y adentro, como si fuera un zoom, las células, estas que yo les comentaba, con los cristalitos u otolitos arriba perfectamente distribuidos. Ahora, ¿qué pasa? Por algún motivo, los otolitos que están en el utrículo o el sáculo se desprenden y viajan hacia los conductos semicirculares. Lo más frecuente es que sea el conducto semicircular posterior. Al llegar estos otolitos, como ven, quedan como despeinados, o sea, quedan mal distribuidos por los diferentes movimientos que se van generando. Entonces, al realizar la persona un movimiento cefálico y desplazar los otolitos, se va a producir un estímulo inapropiado, ¿sí? Que los que se producían normalmente. Este estímulo, como les conté antes, viaja hacia lo que es el sistema nervioso central y se va a traducir clínicamente, como nuestro cerebro está como confundido, en un vértigo, que es lo que vinimos viendo hasta ahora.
Ahora, recordemos que este vértigo es de origen periférico, del oído. Hay otras causas menos frecuentes de vértigo que se llama vértigo de origen central. En este caso, el daño o el fallo no está a nivel de lo que es el oído, sino en los centros en los diferentes centros donde llegaba la información de lo vestibular, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos centros que charlamos fue el cerebelo, ¿sí? El cerebelo es este órgano que veíamos antes en la figura y que acá pueden ver en esta imagen, que es una resonancia de un paciente que tuvo un ACV. Esto sería lo que es el cerebelo, esto es como un corte axial del cerebelo, ¿sí? Es decir, si nosotros cortáramos a la mitad del cerebelo y lo vemos de arriba, ¿sí? Esta lesión que se le dice hiperintensa, que es esta lesión blanquecina, es porque se produjo un ACV, ¿sí? Entonces, al tener un ACV en la región del cerebelo, se afecta la información que le llega al cerebelo y se va a traducir clínicamente también como un vértigo. Ahora, este vértigo es diferente al vértigo del oído y les cuento algunas características clínicas que nos ayudan a diferenciar uno de otro. Bueno, en principio la duración, ¿sí? El vértigo del oído es más bien episódico, o sea, nos pasa una vez por ahí, o puede ser recurrente, pero entre los periodos asintomáticos, o sea, sin síntomas. En cambio, el del origen central puede ser crónico, o sea, puede ser que nuestro cerebro quede dañado y quedemos con un vértigo más continuo, permanente, ¿sí? Por otro lado, es muy importante esto, es posicional el vértigo del oído. O sea, los vértigos del oído se desencadenan los síntomas con los cambios de posición. Es muy frecuente que las personas que tienen vértigo del oído, cuando están acostados están bien, están asintomáticos, ahora se sientan y ahí se desencadena el síntoma. Esto no pasa con el vértigo de origen central, o sea, los cambios de posición no le hacen nada, no hay cambios en los síntomas a partir de los cambios en la posición. Por otra parte, tenemos lo que es la parte de las náuseas y los vómitos. Esto es muy frecuente en lo que son vértigos del oído, pero es más raro en los vértigos de origen central. Por otra parte, los síntomas neurológicos, como en el vértigo de origen central, podemos tener daños de otras estructuras que tienen otras funciones, por ejemplo, la fuerza muscular, es frecuente que estos pacientes no solo tengan vértigo, sino que, por ejemplo, tengan debilidad de alguna parte del cuerpo. Y por último, tenemos la presencia de nistagmo. De este les voy a hablar más bien en la segunda parte, pero para que tengan en cuenta, el nistagmo es un movimiento de corrección que se produce con el ojo, que puede ser fisiológico, normal. ¿Cuándo se produce? Cuando, por ejemplo, nosotros fijamos la vista en un objeto en movimiento. Imagínense o fíjense, si alguna vez no prestaron atención, el movimiento que se produce en el ojo de una persona, por ejemplo, al mirar un tren en movimiento. Se va a producir un nistagmo. Esto es normal. Ahora, en los vértigos se presenta en forma patológica esto, o sea, no como un nistagmo normal. Este movimiento en el vértigo del oído va a ser unidireccional. O sea que no importa el lugar de la mirada en el que nosotros evaluemos, vamos a tener un nistagmo que va a moverse siempre en la misma dirección. Por ejemplo, hacia la izquierda. El movimiento siempre va a batir hacia la izquierda, lo cual nos habla de que probablemente el otolito que se desacomodó está del lado izquierdo. En cambio, en el vértigo de origen central, no importa para qué lado evaluemos la mirada, vamos a tener para todos lados, va a batir el nistagmo. O sea, no va a ser siempre para el mismo lado. Esto nos habla más de que es algo central. Bueno, recuerden entonces que en la parte 2 vamos a hablar cómo a partir de los síntomas nosotros sospechamos un vértigo y les voy a contar un poquito acerca de las diferentes pruebas que se pueden hacer en consultorio o guardia para detectar el vértigo, los estudios complementarios y por último, cómo se tratan los diferentes vértigos. Bueno, y para terminar, recuerden suscribirse para conocer novedades sobre el canal y recuerden que me pueden buscar también en redes como la Neuróloga Online. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.